Bueno, hola chicos, vamos a continuar con una nueva tarea en epistemología y esta vez el tema tiene que ver con algunas estrategias de investigación que los investigadores usan en las ciencias sociales, ¿sí? ¿Por qué nos metemos en esto? Bueno, porque ustedes saben que con la epistemología lo que estamos tratando de entender es cómo construye la ciencia el conocimiento científico. Por lo tanto, si la epistemología trata de cuestionar o de analizar la producción de ese conocimiento, es importante también saber cómo se investiga, quiénes investigan, con qué recursos, con qué medios, etc. Por eso acá se mezclan muchos temas que tienen que ver con la epistemología, pero también con lo que podríamos llamar la metodología de la investigación, materia que vamos a ver el año que viene en Introducción a la Investigación, pero acá está todo como mezclado, relacionado, ¿no? Entonces, nosotros venimos de ver que toda producción de conocimiento, y sobre todo en la ciencia, implica una investigación donde hemos visto anteriormente que hay un sujeto, que es el que quiere conocer, un objeto, que es lo que queremos conocer, y venimos de ver en la última tarea algunas características o algunas cuestiones relacionadas con un método, con un procedimiento, una forma de actuar que me permita conseguir algunas de las características que perseguimos de ese conocimiento que buscamos, ¿sí? Que sea objetivo, general, sistemático, etc. Entonces tenemos sujeto, objeto y método. Esta investigación, el investigador no la realiza desde la nada, sino que necesita tener y contar con lo que algunos llaman medios de investigación. Entonces, cualquier recurso, técnica, instrumento, los libros anteriores, las publicaciones, todo aquello que le sirva al investigador para llevar adelante su trabajo y conseguir lo que se propone, que es algún tipo de conocimiento sobre algún objeto determinado, lo podemos ubicar dentro de lo que son medios de investigación. Han visto que aquí he puesto instituciones porque generalmente el investigador no trabaja individualmente, está inserto, está metido dentro de una determinada institución que le sirve de estructura desde donde realiza él su investigación. Pueden ser las universidades, pueden ser empresas, pueden ser organismos públicos, privados, etc. Pero hay una institución que muchas veces le provee de recursos, ¿sí? Y de todo aquello que necesita para realizar su investigación. En ciencias sociales, concretamente, dentro de estos medios existen distintas estrategias que se pueden usar a los efectos de llevar adelante una investigación, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, que el investigador en ciencias sociales necesita observar la realidad, ¿sí? Ya vamos a ver puntualmente qué quiere decir cada una de estas cosas, pero en ciencias sociales, sobre todo, la observación es muy importante, la entrevista, las preguntas con otras personas, las historias de vida, es decir, el relato de alguien que tiene que ver con lo que estoy investigando y que me cuenta su vida y a través de su vida yo voy logrando entender determinados procesos respecto del objeto que estoy estudiando, la utilización de todo tipo de test muy utilizados obviamente por los psicólogos, los psicoanalistas, los psicopedagogos, etc. El uso de fuentes documentales, escritas sobre todo, utilizados mucho por los historiadores, son muy importantes para conocer sobre todo qué ha pasado en épocas pretéritas anteriores. Una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, que la investigación en ciencias sociales es diferente de lo que ocurre en la investigación en ciencias físico-naturales, ¿sí? Y sobre todo
Esa diferencia se debe a que el objeto de estudio en las ciencias sociales, que es el hombre, ¿sí? Tiene unas particularidades muy especiales porque es un objeto de estudio metido dentro de una cultura, dentro de una sociedad que lo forma, que lo determina, que lo condiciona. Es un objeto de estudio muy cambiante, atravesado por luchas de poder, por cuestiones políticas, ideológicas. Entonces, ese objeto de estudio tan dinámico hace que estas estrategias por ahí sean muy diferentes de las utilizadas en ciencias físico-naturales. Y además, otra cuestión importante es que en ciencias físico-naturales la estrategia, sobre todo para construir conocimiento, se basa mucho en las posibilidades de experimentación. ¿Qué significa experimentación? Significa poder reproducir un fenómeno y de alguna manera tantas veces como yo quiera y poder manipular los elementos que intervienen en ese fenómeno. Piensen ustedes si estuvieran dentro de un laboratorio, ¿sí? En ciencias físico-naturales, trabajando con tubos de ensayo y mezclando distintas sustancias y demás. Esas mezclas pueden hacerlas tantas veces como quieran, cambiando proporciones, observando sus efectos, etc. ¿Sí? Eso es experimentar, y esas posibilidades de experimentación son muy difíciles de realizar en las ciencias sociales. Es muy difícil que se reproduzca un fenómeno tal cual muchas veces. ¿Sí? No, una manifestación en la calle, no sé, una lucha determinada. Es muy difícil poder controlar. Entonces, la dificultad para experimentar en ciencias sociales hace que los métodos, las técnicas, las estrategias varíen de una ciencia a otra. Por eso, en ciencias sociales, la utilización de distintas estrategias va muy ligada con los objetivos que yo persigo. Tengo que tener muy clarito qué tipo de información estoy buscando, qué es lo que quiero conocer, para de ahí determinar cuál de todas las estrategias es la más pertinente para eso que estoy buscando. Además de tener y contar con mucha información, con mucha lectura, con un marco teórico, les dice ahí, que me permita interpretar lo que estoy observando, lo que estoy preguntando, lo que estoy viendo, lo que estoy analizando. Bueno, decíamos que en ciencias sociales es muy importante tener en cuenta el tipo de información que estoy buscando, qué es lo que quiero conocer. Entonces, acá surge también un tema muy interesante, que es la diferencia entre lo que podría ser un método, una estrategia, una técnica cuantitativa de una cualitativa, ¿sí? Vuelvo a insistir, dependiendo del tipo de información que busco, utilizaré una u otra o ambas incluso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cuantitativo? La palabra cuantitativo tiene que ver con cantidad, ¿sí? Estoy buscando conocer respecto a un fenómeno teniendo o abarcando muchos casos. Es el caso, por ejemplo, de una encuesta. Una encuesta no se la hago a 20 personas. Una encuesta se la hago a muchísimas personas porque lo que estoy buscando es tratar de conocer un fenómeno en sus características externas generales. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Supongan que yo esté estudiando el fenómeno de la inseguridad en San Juan, o de la delincuencia, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, si lo que a mí me interesa conocer es desde el punto de vista cuantitativo de ese fenómeno, pues bueno, me haré preguntas tales como
cuántos hechos de inseguridad se han producido en el último mes en San Juan, cuáles son los departamentos en los cuales más inseguridad hay, qué tipo de hechos son los que mayormente predominan, la mano armada, el robo, el hurto, ¿sí? Entre qué franjas de edad hay más inseguridad. Es decir, cuando yo me haga todas esas preguntas y salga a hacer encuestas y utilizar todo tipo de estrategias para responderme esas preguntas, lo que me va a quedar a mí es un panorama más o menos general de lo que está pasando con la inseguridad, con la delincuencia en toda la provincia de San Juan. Y me van a quedar un montón de datos cuantitativos, porque la información al hacer encuestas puede ser traducida a números. Yo puedo sacar promedios, puedo sacar porcentajes. Acuérdense ustedes que una encuesta tiene la forma de, yo hago alguna pregunta y dejo las alternativas para que la gente marque alguna opción. Entonces eso es lo que después a mí me da la posibilidad de contar cuántos marcaron tal opción, cuántos marcaron otra, cuántos. Fíjense que estoy usando la palabra cuántos y de ahí viene este análisis cuantitativo, ¿sí? En las encuestas en general y en las estrategias cuantitativas, una limitación o un riesgo o si quieren, entre comillas, un defecto, que no es un defecto porque no es lo que estoy buscando, pero bueno, el tema es que una encuesta no me va a captar aspectos subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente lo que sí logra hacer, por ejemplo, una entrevista dentro de lo cualitativo, ¿sí? Lo detengo ahí, cuando explique vamos a ver qué quiere decir que la encuesta no capta aspectos subjetivos, ¿sí? Vamos a este otro lado, a lo cualitativo, ¿sí? Donde se trabaja aquí, es el caso de una entrevista, de una historia de vida, que lo mencionamos anteriormente, donde una entrevista yo no se la hago a mucha gente, se la hago a pocas personas. Y esas personas son cuidadosamente elegidas porque tienen algo que ver, ¿sí?, con el tema que estoy estudiando. Si sigo con el ejemplo que dije recién, la delincuencia en San Juan, bueno, no entrevistaría a cualquier persona, entrevistaría a alguien que tenga algún tipo de relación con el fenómeno. Un policía, un juez o incluso algunas personas que están privadas de su libertad porque han cometido actos o delitos, ¿sí? Entonces le haría entrevista a protagonistas importantes del fenómeno. Pero obviamente no puedo hacer 30, 40, 50, tengo límites, ¿sí? Tengo que elegir cuidadosamente los casos y trabajo con pocos casos. ¿Y qué es lo que busco ahí? No busco, como aquí, describir el fenómeno en sus características generales, sino que lo que busco es ver qué ocurre. Acá vuelvo, trato de captar lo que la encuesta no me daba, es decir, la subjetividad de esa persona a la cual estoy entrevistando. Quiero saber cómo piensa, qué siente, cuáles son sus emociones, ¿sí? Imagínense ustedes que yo tengo frente a mí la posibilidad de entrevistar a un chico de 16 años que cayó o que de alguna manera orientó su vida hacia el tema de la delincuencia, ¿sí? Yo cuando lo entrevisto, imagínense ustedes que hace 10 años ese chico era un chiquito de 6 años, incapaz de andar por la calle quizás con un arma para robar un celular. Pero en esos 10 años seguramente algo ha pasado en su vida. Ha habido un proceso ahí por el cual ese chico de 6 años en 10 años se convirtió en alguien capaz de arriesgar la vida de otros y su propia vida por robar un celular. ¿Está bien? Entonces, ahí lo interesante es tratar de entender cuál es el proceso, qué significado el chico le da a lo que está haciendo. No lo que me parece a mí, ¿sí?, como investigador, sino que yo tengo que tratar de entender el fenómeno
desde el propio proceso de aquel a quien estoy entrevistando, desde el significado que la persona le da a lo que él hace. Tengo que tratar de captar su subjetividad. Y esto es lo que me da una estrategia cualitativa como una entrevista o como una historia de vida, ¿sí? Es otro tipo de información. Ambas las puedo usar en una misma investigación, pero no es que una sea mejor que la otra, ¿sí? Acá no se trata de que una es mejor o la otra es peor. Aquí se trata de que me aportan distinto tipo de información y eso depende de lo que estoy buscando. ¿Cuál es el riesgo acá o la limitación de lo cualitativo? Que cuando alguien en una encuesta me marca una X, yo no tengo que interpretar demasiado. Marcó la X, punto. Eso es lo que quiso decir. Pero acá, en una entrevista, cuando la persona relata, cuenta, explica el significado y demás, la interpretación de eso que el otro dice corre por cuenta mía. Y en esa interpretación que yo hago de lo que el otro me dijo, corro el riesgo de cometer errores, porque corro el riesgo yo de no controlar mi subjetividad y decir cosas que el otro no dijo. Esto que estoy diciendo sucede muy a menudo, sobre todo en el periodismo. Ustedes se habrán dado cuenta cuando alguien dijo, yo no dije eso, me sacaron de contexto, lo que yo en realidad quise decir fue tal cosa y el periodista ha puesto en la revista otra cosa. Bueno, esto ocurre muy a menudo, esto de interpretar de manera errónea lo que el entrevistado quiso decir. Estas son las diferencias fundamentales entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, y por último, para no hacer muy cortito, para no hacer tan largo el video, además estos temas vamos a poder verlos más adelante, algunas cuestiones relacionadas con algunas estrategias muy utilizadas en las ciencias sociales, como es el uso de fuentes documentales. Ahí hay una frase muy elocuente que dice, sin documentos no hay historia, muy usada por los historiadores, y realmente es así. Si nosotros sabemos algo de lo que ha ocurrido hace 2000 años, 1500, 100 años, 200 años, es porque han quedado documentos escritos que de alguna manera nos permiten hoy entender un poco cómo ha sido la vida en esas épocas históricas, ¿sí? La observación, muy utilizada también en las ciencias sociales, también propia de las ciencias físico-naturales, pero no es una observación así, digamos, sin planificar. Es una observación donde previamente se ha definido qué es lo que voy a observar, qué elementos, qué quiero saber, etc. Respecto de las más conocidas, más populares, digamos, dentro de las ciencias sociales, están las encuestas. Ya hemos hablado que las encuestas corresponden a una estrategia cuantitativa, ¿sí? Donde lo que se quiere es consultar a muchos casos, abarcar muchos casos. No me detengo demasiado porque ustedes ya más o menos un poco saben de esto, pero hay encuestas donde lo que nos encontramos es con formularios donde solamente yo tengo que marcar con una X o de alguna manera alguna respuesta a alternativas que ya me son dadas, ¿sí? Lo cual hace más fácil después la posibilidad de cuantificar eso, ¿sí? de trabajar, de procesar esos datos. Y hay encuestas que tienen, donde hay también preguntas cerradas, pero también preguntas con respuestas abiertas, donde la persona puede dar su opinión, y acá es un poquito más difícil de trabajar con ellas. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta, les dice el apunte ahí, y esto vale también para las entrevistas, a quién estoy encuestando, ¿sí? El nivel de instrucción que tiene, el tipo de cultura en la que estamos metidos, el nivel de información, la clase social a la que pertenece, para que el dato que obtenemos tanto de una encuesta como de una entrevista sea lo más objetivo y fidedigno posible.
Y respecto de las entrevistas, bueno, ya sabemos, porque lo hemos visto en el análisis de lo cuantitativo y cualitativo, que lo que buscan es captar lo subjetivo, a diferencia de las encuestas. Y este tipo de entrevistas que tenemos acá tienen que ver con el grado de estructuración o de libertad que hay en una entrevista al realizarla, ¿sí? Aquellas entrevistas llamadas formales o estructuradas son las que menos libertad tienen, digamos, en el sentido de que el entrevistador ya va con una serie de preguntas previamente hechas por él antes de la entrevista y de alguna manera se ajusta absolutamente a las preguntas que ha realizado, al orden de realizarlo, anota las respuestas tal cual, es decir, hay casi nada de libertad en el momento de realizar la entrevista porque está todo pautado previamente. En las entrevistas informales, ¿sí?, la libertad es mayor porque aquí, aquí se trata de una conversación más libre, donde las preguntas van surgiendo espontáneamente, ¿sí? E incluso el entrevistador puede ocurrírsele obviamente las preguntas en ese momento, puede tocar diferentes temas, es decir, que el grado de libertad es muchísimo mayor. Y en las semiestructuradas o focalizadas, si bien hay un grado mayor de libertad que en las formales, si bien uno no lleva las preguntas ya exactamente hechas, sí ha preparado de antemano una serie de temas, se va a focalizar en algunos temas concretos y sobre eso va a versar la entrevista, a pesar de que puede ir tocando distintos puntos y demás. En todos los casos hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de utilizar estas estrategias para que la información que obtengamos sea la mejor que podamos obtener. Acuérdense ustedes que la verificación de las teorías tiene que realizarse con hechos captados desde la realidad. Entonces, mientras lo que captamos de la realidad sea lo más objetivo posible, la verificación de nuestras teorías va a ser más completa, va a ser mejor. Bueno, nos vemos, saludos a todos.